Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a la contrarréplica del domingo. Pensaba hacerla en directo, pero al final se me pasó a avisar, así que me decidí por hacer una contrarréplica normal, a ver si la semana próxima no se me olvida hacerla en Twitter, como suelo hacerla a través de los espacios de Twitter, que por cierto está dándonos mucho que hablar Twitter últimamente. Esta misma semana he hecho, como bien sabéis, dos contracrónicas sobre Twitter y es posible que venga alguna más porque la cosa allí no hace más que calentarse. Pero bueno, dejemos Twitter a un lado porque hoy no vamos a hablar de actualidad. Bueno, vamos a hablar de lo que quieran los contraescuchas que hablemos, que son ellos los que me traen los temas. Y tengo unos temas, como podéis ver en la descripción del programa, muy interesantes. Temas siempre de fondo, los que tratamos los domingos. Bien, si queréis participar, os doy el número rapidito y pasamos directos ya a la contrarréplica. Si queréis participar, no tenéis más que enviar vuestra nota de voz al siguiente número de WhatsApp, el 690 82 7909, más 34 delante si estáis fuera de España, para que me llegue bien. Y respecto a la duración, pues calculad, en el caso de la contrarréplica, pues 1 minuto, 2 minutos. Si tenéis algo muy importante que decir o queréis desarrollarlo un poco más, pues quedaros en 3 minutos. Cuantos más largos sean los mensajes, pues menos podré pasar, obviamente. Si la cosa se va a ir para largo y necesitáis pues extralimitaros, no pasa nada. Algunas veces paso por aquí mensajes de 5, de 6, incluso he llegado a pasar alguna vez de 7 minutos, porque era un mensaje una nota de voz muy sustanciosa, muy bien estructurada, se escuchaba muy bien, porque eso de que se escuche bien es importante, en tanto que esto no deja de ser un programa de radio y al final aquí el único sentido que ponemos a este asunto es el del oído. Bien, pues dicho el número y la duración, pasamos ya a la contrarréplica. Empezamos la contrarréplica de este domingo con Víctor, que es un contraescucha jovencísimo, bueno, tan joven que está haciendo la ESO, no os digo más, que nos habla de una asignatura de la ESO, de la enseñanza secundaria obligatoria, que se llama Cultura de Valores y que yo desconocía por completo. Mejor que nos lo cuente Víctor, pero ya podéis imaginar de qué va la cosa. Muy buenos días, Fernando. Mire, le venía a explicar un problema que me pasó hace un año en la ESO. Y es que desde hace unos 5 años hay una asignatura que se llama Cultura de Valores, que al menos aquí en Cataluña, para lo que estaba pensado, era para expandir el tema de sociales, más enfocado en la Edad Media y en el Renacimiento también, aquí en Cataluña. Entonces, en lo que se ha convertido hoy en día esta asignatura no es nada de sociales, ni, o sea, no va por esos lares, por así decirlo. Em, Hoy en día son charlas de neofeminismo, neomarxismo, independentismo, anticapitalismo, todo este rollo perro flauta de charos. Bueno, yo creo que usted ya lo conoce bastante bien. Entonces, hace un año em, a mí me suspendieron porque me hicieron redactar un texto, no recuerdo bien de lo que era, y me suspendieron. Entonces, durante este último año, bueno, a raíz de que me suspendieron, tuve serios problemas con esa asignatura, etcétera, etcétera. Y este último año, que ya me queda un año para acabar, bueno, un año no, un curso para acabar, em, lo que básicamente se da es documentales de más de 2 horas, lo que abarca 2 semanas, más luego una tercera para responder a ese documental como ellos te dicen, porque si tú te sales de los parámetros que te indican, porque te dan un dossier, o sea, es dossier documental, dossier documental, dossier documental. Y, y si te sales de ese dossier, te suspenden, no te suspenden, te ponen mal. Pero básicamente lo que se hace en esa asignatura es, más que enseñar cultura de valores, por así decirlo, eh, básicamente lo que se hace es adoctrinar, por así decirlo. Entonces, esto ya lo he hablado con mis compañeros de clase y entre un pequeño grupito, o sea, solo he preguntado ahí,
estamos a favor de que se elimine esta asignatura. ¿Por qué? Porque básicamente, o sea, no piensas por ti mismo, no te planteas las cosas por ti mismo. Bueno, le dejo esta pregunta también a usted, Fernando, y a los contraescuchas. Un saludo. Como decía antes, Víctor desconocía por completo la existencia de esa asignatura. Yo no hice ni siquiera la ESO. Yo, para que te hagas una idea de lo viejo que soy, pues estudié el BUP, es decir, el Bachillerato Unificado Polivalente. Primero la EGB, Enseñanza General Básica, luego el BUP, luego había un curso entre medias antes de llegar a la universidad que se llamaba COU, que eran las siglas de Curso de Orientación Universitaria, y luego ya entrabas en la universidad si es que querías ir a la universidad, que era lo otro. Si hacías COU, evidentemente es que querías ir a la universidad. Luego lo cambiaron posteriormente, pues unos años después de que yo terminase el COU, y nada, ya no me he enterado muy bien de qué va la cosa. Sé que está la ESO, luego el bachillerato, en fin, quitaron el COU de por medio, aunque la selectividad, eso sí, se ha mantenido. Bien, pues desconocía la existencia de esa asignatura, pero por lo que cuentas parece una reedición, con otro nombre, eso sí, de la formación del espíritu nacional de tiempos del franquismo, vamos. Es decir, la clásica asignatura ideológica para ir lavando el cerebro a los alumnos con la ideología oficial. Y se ve que no con mucho éxito, porque tanto tú como tus compañeros no habéis tardado mucho en ver el percal, lo habéis reconocido a la primera, y descubrir de qué va la cosa en el acto, y luego ya, por supuesto, rechazarlo. No sé, piensa normalmente el político que un chico de 14 o de 15 años es idiota solo por el mero hecho de tener 14 o 15 años, y no, en absoluto es así. De hecho, a los 14 o 15 años se tiene una percepción del mundo completa, y cuando alguien va a engañarte, lo ves a la primera, especialmente si eres listo. Bien, esto del adoctrinamiento, el adoctrinamiento en las aulas, en la escuela, a través de asignaturas como esta de los valores de la que nos has hablado, pues ya viene de antiguo, ¿no? Es una cosa, te he dicho de esta formación del espíritu nacional, que yo no la padecí, pero sí la padeció mi padre, pero vamos, ya tuvimos una en tiempos de Zapatero, se llamaba Educación para la Ciudadanía, si mal no recuerdo. Bien, esto lo hemos hablado muchas veces aquí en la contracrónica y en la contrarréplica. Bueno, en la contrahistoria llegamos a, no sé si lo habrás escuchado, Víctor, pero llegamos a hacer Alberto Garín, Javier Rubio de Academia Play y yo, hace unos meses, no mucho, 5 o 6 meses, un programa dedicado al mejor modo de enseñar historia, o cómo se debía enseñar historia. Y discutimos muchísimo, iba a ser un programa de historia y al final, pues claro, tuvimos que hablar de los planes de estudio porque no nos quedaba más remedio. La idea era un poco cómo es la mejor manera de transmitir conocimientos históricos, fuese dentro de las aulas o fuera de las aulas, y al final la cosa, ya sabéis que esto de la educación siempre está en boga y siempre es polémica política, por lo menos en España, donde cada vez que llega un gobierno, lo primero que hace es cambiar el sistema educativo y ponerlo a su gusto. Bien, es común, y esto no solo es cosa de España, es en todo el mundo, que los gobiernos quieran influir en la educación. ¿Por qué? Pues porque creen que si se influye en los chicos de tu edad o incluso más pequeños, pues a partir de ahí ya ese chico o esa chica pensará el día de mañana y se llevará por el mundo como el político en cuestión. Es decir, lo hacen siempre con la vana ilusión de que lo que transmiten a los niños o a los adolescentes se va a quedar dentro del cerebro de esos niños o de esos adolescentes y se va a quedar ya por los siglos de los siglos, hasta que se muera, ¿no? Bien, afortunadamente, y a los hechos me remito, no es así. Y más en un país como el nuestro, pues donde en los momentos actuales, no era así en los años 50, pues imagínate ahora, en un momento en el que cualquier joven pues tiene acceso a internet en su casa o a través del teléfono móvil y bueno, allí puede buscar y encontrar lo que desee en el momento que desee. Además, y esto es importante cuando eres joven, que yo también lo fui hace ya mucho tiempo, pero todavía me acuerdo, pues sueles por lo general estar en contra del que manda. Eso es lógico, cierta rebeldía, unos la llevan más lejos, otros no tanto, pero quitando el empollón de la clase, que a todo dice amén, el resto, pues siempre al que manda, pues hay cierto recelo hacia él y es perfectamente normal, ¿no? Al menos desconfías, como mínimo. A los 15 o 16 años no tienes nada que perder por criticar al poder, ¿no? Y no te importa posicionarte contra el que manda. Cuando eres adulto, pues eso ya, claro, en ciertos oficios, bueno, la mayor parte, ¿no? De trabajos que tengas, pues todos tenemos un jefe, a fin de cuentas. Bueno, sí, yo tengo a muchos, tengo un montón de oyentes que no dejan de ser mis jefes, pero vamos, lo que no tengo es un editor, ni un director de periódico por encima, ni nada de eso, pero vamos, que de adulto estas cosas sí te pueden suponer un coste mayor. Para los 16 años, pues ya ves tú. Pero bueno, no aprenden. Los políticos insisten. Este retrato que nos has hecho de esta asignatura de los valores, o no sé cómo las has llamado, cultura de valores, van ingeniándose palabras de estas y cuando acaben con esta, pues le buscarán otro nombre, ¿no? Están persuadidos, y esto ya lo hablamos Alberto y yo y Javier en aquel programa, de que en el colegio
es la escuela en general, ¿no? Es donde tenemos que aprender los valores que luego nos guíen a lo largo de nuestra vida y que los vamos a aprender allí en ningún otro lugar y por supuesto nos comportaremos tal y como nos dice el profesor. Para eso ya se basta y se sobra nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, el entorno donde nos criemos, en fin, en la escuela luego tampoco pasamos tanto tiempo y además lo hacemos a la fuerza. Insisto, menos el empollón, que son afortunadamente la minoría, el resto van al instituto porque tienen que ir al instituto, porque tienen que sacar el curso, conseguir el título de bachiller y bueno, y poder ir a la universidad si es que quieren ir a la universidad o ponerse a trabajar si es que lo que quieren es trabajar ya a los 16 años, ¿no? Pero no se va, nadie va por gusto allí a pasar a docenado un montón de horas durante el día, ¿no? Escuchando cosas que no le interesa escuchar y que seguramente no le sirvan para nada a lo largo de su vida. Esto lo descontamos ya desde que somos bien jovencitos. Bien, pero nada, siguen empeñados en que vamos a comportarnos como nos dicen los profesores. Cuando no es así, las influencias que tenemos en nuestra vida, la familia pesa muchísimo más. Si nuestros padres son gente moralmente recta, es decir, gente que se comporta y se conduce por la vida de forma adecuada, que paga sus deudas, que no le hace daño a nadie, que respeta a los demás, bien, lo más probable es que nosotros también seamos así, porque es que lo habremos visto en casa, nada más, y hemos visto que nuestro padre es un tipo de una pieza y nuestra madre igual, trataremos de serlo, nos saldrá de natural además, y lo mismo sucede con cosas como el trabajo. Si nuestros padres son cumplidores de la palabra y laboriosos, y nos transmitirán sin esfuerzo ese valor, que es importantísimo, nos lo transmitirán a nosotros, además por la mejor de las vías, que es la vía del ejemplo. Muchas veces descuidamos la idea del ejemplo, lo importante que es. Tú no puedes decirle a un niño no fumes y estar tú fumando, no bebas y estar tú bebiendo, no hagas tal cosa y estar tú haciendo tal cosa. Los profesores, aparte de que pasan demasiado, muy poco tiempo con nosotros y en unos años en los que tenemos la cabeza en otro lado, bien, muchas veces no son en absoluto ejemplares, así que tampoco tenemos que aprender de algo que ni siquiera se transmite con el ejemplo. Nuestros padres, en cambio, nos tratan de enseñar por regla general con el ejemplo. Y si el ejemplo y lo que dicen son divergentes, desconfiamos en el acto. No fumes, pero papá, si fumas 2 paquetes al día, ¿no? Aunque no se lo digas, pero lo piensas. Estas cosas son bastante normales, pero si tu padre es honrado o tu madre es una mujer honrada, tú seguramente también lo seas porque lo has visto que se mueve por el mundo de manera honrada. Y con esto, con todo, y si es trabajadora tu madre, pues tú también lo serás porque verás que está todo en su sitio, que haces las cosas como tienes que hacerlas y no cuando te apetece hacerlas. En fin, a fin de cuentas, el lugar donde más tiempo pasamos durante ese periodo formativo, que es brevísimo, que la infancia es muy corta, es en nuestra casa, junto a nuestros padres. Ya puede decir el profesor lo que quiera, que si tú al final ves que tu padre o que tu madre actúan en dirección opuesta, vas a seguir por la dirección por la que circulan tu padre o tu madre, que por supuesto te quieren muchísimo más que cualquier profesor. Así que mi consejo, Víctor, como eres muy joven y además tienes la edad de ser mi hijo, pues es que apruebes esa asignatura, que pongas en el examen lo que el profesor quiere que pongas y ya se queda contento y ya se cree que lo ha conseguido, aunque no te lo creas, no hace falta, bueno, que es lo más probable además. Y una vez aprobado, pues que siga tu vida por los vericuetos que tú decidas. Mira, hace muchos años, en la década de los 40 y de los 50, la Iglesia tenía mucha influencia en la educación en España. Mira, aquella Iglesia estaba obsesionada con cosas como la masturbación, cosas tan inocentes como esa. A los adolescentes les decían que no se masturbasen porque de hacerlos se quedarían ciegos, tal cual, te parecerá sorprendente, pero lo hacían. Bueno, era mentira, por supuesto. Bueno, por descontado, todos los adolescentes de la época de los años 40 y de los años 50 se masturbaban sin ningún problema, como es lógico a esa edad. Así que los curas que daban clase y que amenazaban con las penas del infierno a los pobres chavales fracasaban año tras año. Pero eso no quitaba para que se lo repitiesen a todas las nuevas promociones que iban entrando en la escuela. Bien, pues con estos nuevos clérigos que tenemos ahora mismo pasa exactamente lo mismo. Se comportan de la misma manera, son inasequibles al desaliento. Así que, Víctor, tú sigue a lo tuyo, fíjate en lo que dicen tus padres, eso es importantísimo, trata de ir pasando los cursos y cuando seas más mayor estudia algo que te guste y que se te dé bien, ambas cosas son importantes, y luego búscate un empleo que te dé de comer honradamente. Seguimos con Fran, que nos hace una reflexión sobre la vida en España. Me encanta tu programa. Tengo que decirte que, bueno, mis ideas políticas son totalmente, o no totalmente, pero sí son distintas a las tuyas.
pero eso no me impide disfrutar y admirar muchísimo tu trabajo. Le tengo mucho respeto y te escucho mucho. Bueno, pues mi duda es algo que he observado al salir fuera de España, al estar en otros países, que yo siempre había pensado que la cultura española, nuestro idioma se acabaría perdiendo tarde o temprano con esto de la globalización, con el auge del inglés. Eh, pero al estar fuera me he dado cuenta lo apegado, llámalo patriotismo o apego a nuestras costumbres, a nuestro idioma, los españoles. Eh, yo solía preguntar, concretamente en Londres, que hay gente de todas las nacionalidades del mundo, y yo solía preguntarle mucho a la gente si pretendía estar allí mucho tiempo o volverse. Y casi todo el mundo que le preguntaba, de todas las nacionalidades, eh, pensaba quedarse allí para siempre, buscarse una nueva vida, pero los españoles no, los españoles todos decían, no, 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 yo me quedo aquí un tiempo, recojo dinerito y me vuelvo. Y yo decía, bueno, pues será el clima, pero es que los italianos, que supuestamente tienen un clima muy parecido, eh, ellos todos decían que se quedaban allí en Londres. No sé esa diferencia. Después, todas las nacionalidades, cuando se encontraban en grupos donde había otras nacionalidades distintas, siempre usaban el inglés como idioma vehicular, lo controlaran más o menos. Pero el caso de los españoles era, si había dos españoles en un grupo de 10 extranjeros, ahí se hablaba siempre español y podía ser una falta de respeto, pero es que era incontrolable. Por mucho que intentaran o intentáramos hablar en inglés, al final cambiábamos al español y me resulta curioso ese apego de los españoles a nuestras propias costumbres. No sé qué explicación le puedes dar. Muchas gracias y perdón por un audio tan largo. Y el apego que tenemos los españoles, y por extensión los hispanos, a nuestro idioma, es que se debe a que es un idioma muy hablado, a nada más. Lo hablan unos 500 millones de personas en todo el mundo y eso cuenta mucho. Verás que entre comunidades lingüísticas muy extendidas, la nuestra es que está especialmente extendida y es especialmente numerosa, pero no es la única. Hay otras como por ejemplo el francés, que lo habla mucha gente, o el alemán, también lo habla mucha gente, que verás que las comunidades de franceses o de alemanes están también muy apegados a su idioma, pues porque tienen cientos de millones de hablantes. En nuestro caso, ya te digo, unos 500 millones. Caray, ten en cuenta que hay más hispanohablantes nativos que angloparlantes nativos. Después del chino mandarín, el segundo idioma por número de nativos es el castellano. Así que somos muchos y en nuestra vida normal, por regla general, no necesitamos otro idioma. Aparte de ser muchos, es que estamos por todo el mundo. No es que el español se hable solo en España, que imagínate que en España hubiera 500 millones de habitantes, pero solo se hablase aquí, ¿no? Es que hay hispanos nativos pues en Europa, en América y en África. Nativos, insisto, allá está una pequeña comunidad de hablantes, unos 2 millones en las islas Filipinas, pero es que aparte de eso es que luego hay hispanos, comunidades hispanas por todas partes. Caray, yo me he encontrado hispanohablantes por todos los lugares del mundo en donde he estado. No sé si 2 lituanos o 2 búlgaros se encuentran casualmente en un vagón de metro de Hong Kong, probablemente se saluden y se pregunten ¿cómo te llamas? ¿De dónde eres? Pues yo soy de Kaunas. Ah, si no me digas, pues yo soy de Vilna, tal, fíjate, estos son 2 ciudades en Lituania. Pues fenomenal, tal cual, y se despedirán y encantados por haberse encontrado un compatriota. Bien, a los hispanohablantes pues no nos pasa lo mismo, porque somos muchos. Caray, en Europa es común que vayas en un tren en Alemania, en el metro de Milán o en un restaurante en Viena y te encuentres algún hispanohablante. Allí lo oigas hablar, simplemente, un mexicano, un colombiano, un español o que sea un panameño, ¿no? Que esté allí y los oigas. Lo único que intentes adivinar es de qué región es. Si es el caso de que sea español, pues bueno, allí son 2 canarios o son 2 colombianos, pero sabes que es por todas partes. En Londres supongo que te los encontrarás a patadas, ¿no? Respecto a lo que comentas de que los españoles cuando emigran siempre quieren volver a casa, doy fe que es cierto.
En España la verdad es que se vive muy bien, y no solo por el clima. El clima en España, además, decimos siempre es que tenemos el mejor clima del mundo. Bueno, depende de la zona. Es bueno en Andalucía, es bueno y no en toda Andalucía, es bueno en la costa mediterránea, naturalmente en las Islas Canarias, en las Baleares, pero caray, en el interior del país tenemos un clima, pues en fin, tenemos inviernos muy fríos, veranos muy calurosos. Decir que Castilla tiene buen clima es ser muy generoso. En el norte de la península, ¿qué quieres que te diga? Hay un clima muy similar al que te puedas encontrar en el sur de Inglaterra, y en la región pirenaica, pues al que te puedas encontrar en los Alpes. Así que tampoco es que tengamos el mejor clima del mundo. Ciertas zonas de España sí que tienen un clima realmente privilegiado, pero ojo, están contadas. No es una cuestión del clima, así que la cosa no va por ahí. Tampoco por la gastronomía, como a veces se dice. Es que comemos muy bien, y es cierto, en España se come muy bien, pero también se come bien en otros países, como puede ser Italia o Francia. No sé, hay algo en el estilo de vida de España que hace de este país algo muy atractivo, tanto para los nacionales como para los extranjeros. Caray, puedes hacer la prueba si quieres, porque yo la he hecho, vamos. Mira, no tienes más que ir a los Pirineos y pasar del lado francés al español. Los pueblos de idéntico tamaño, ¿eh? El pueblo francés suele estar vacío y no suele ser un lugar muy atractivo así de primeras para quedarse allí. Bien, pues en el pueblo español lo ves que está lleno de gente, lleno de terrazas, lleno de bares y con actividad por todas partes. Te estoy hablando de pueblos que tienen exactamente el mismo clima, porque están a ambos lados del Pirineo, ¿no? A ambos lados de la frontera pirenaica. No sé, aquí me podrías arguir que España ocupa, claro, la ladera meridional de los Pirineos, pero no siempre es así. Hay un valle de los Pirineos, un valle bien importante que está en el norte, pues donde nace el río Garona, caray, que es parte de España, es el Valle de Arán, está en la ladera septentrional. Mira, si pasas del Valle de Arán a Francia, no hay que cruzar puerto de montaña alguno, tan solo tienes que seguir el curso del río Garona, y hay un punto en el que cruzas un puente, tampoco gran cosa, el Pont de Rey creo que se llama, que ya estás, cruzas el puentecito, lo puedes cruzar andando, y no hay frontera además, y ya estás en Francia. En el lado español hay un pueblo que se llama Les, que es el último pueblo de España antes de entrar en Francia, en ese lado, vamos, de la frontera. En el lado francés hay uno que se llama Fos. Bien, yo hace unos años hice la prueba y fui a los dos. Tiene un tamaño parecido, además. Bueno, Les está lleno de tiendas, de restaurantes, de cafés, gente por la calle. En Fos no sé cómo decírtelo sin ofender a los locales, no creo que ninguno esté escuchando. En Fos te mueres de asco, te lo digo sinceramente. Caray, no es casual que en la frontera pirenaica los franceses pasen al lado español continuamente. Pasa lo mismo en el País Vasco francés, ¿eh? Y lo mismo en la frontera en Cataluña y la frontera en Aragón, ¿no? Así que creo que la cosa va por ahí, por el, no sé, llamémoslo el Spanish Way of Life, ¿no? Una cosa así, que sinceramente, y no lo digo yo solo, en fin, son millones los extranjeros que viven en España, que provienen de países del norte de Europa y del centro de Europa, que cuando se jubilan o directamente sin jubilarse, que buscan vivir aquí precisamente porque nuestro estilo de vida es un estilo de vida atractivo. Bien, seguimos con Mariano, que está en Ámsterdam y que tiene una consulta sobre la democracia. Mira, tenía una consulta. Yo tengo un socio con el que hablamos mucho de política, le gusta mucho la política, y a veces hacemos debate donde yo hago un poco de abogado del diablo, ¿no? Entonces, hablamos de democracia y yo pues intento, por ejemplo, justificar una posible dictadura, ¿no? Entonces, en esta posición yo le digo, mira, el hecho de que una persona signifique un voto en una sociedad donde cada vez hay más gente desinformada, menos intelectual, menos inteligente, aunque haya más títulos universitarios también, pero también hay más gente que no sabe de nada, esto favorece que aparezcan los populismos, con lo cual, en cierta manera, habría que montar este sistema de otra manera para que al final no ganen siempre posiciones de, por decirlo así, de menos calidad o más populistas. No sé, yo pongo un ejemplo. Hay más gente que le gusta el reggaetón que Bach. O, por ejemplo, cuando dieron la posibilidad de que la gente votara para Eurovisión, pues nosotros votamos y al final fue Chick-Lick-4. Es decir, que las masas al final tienden a cosas como que no son serias, por decirlo así, ¿no? Entonces yo pongo esta posición. Mi socio, que él es gay y que cree mucho en los derechos humanos, me dice que no, que eso es imposible, que una persona un voto es el sistema más justo, sin vuelta de hoja. Pero yo también le digo, bueno, pero precisamente con tantos populismos que están apareciendo cada vez más, porque hay más gente que se cree cualquier cosa, tú como chico gay y tal,
corres el peligro de verte dentro de una sociedad tipo Trump, tipo Bolsonaro, donde pueden ir a por ti, ¿no? En un momento dado. Bueno, la cuestión es que en estos debates en los que nos enredamos, al final, no sé, yo propongo cosas como que al final no desaparezcan los políticos, sino que al final haya computadoras que nos gobiernen con las mejores decisiones, por decirlo así, en cuanto a ecología y a economía, que creo que deberían haber una mejor decisión, porque alguien puede decir, bueno, claro, pero ¿cómo programamos esas máquinas para tomar decisiones? Pues yo creo que en el fondo debe haber decisiones que son justas por encima de las ideologías de izquierda y de derecha, lo que sea, que sean justas, porque para el medio ambiente, pues seguro que hay decisiones más justas que otras, ¿no? Y para la economía deberían haberlas, ¿no? Bueno, no lo sé. Mi pregunta es si básicamente conoces autores y libros que propongan debates de este tipo y si a ti te apetece seguir este juego y, no sé, contarnos qué te parece, cómo ves tú la calidad democrática dentro de 20 o de 30 años. Bueno, Mariano, por lo que veo, tú lo que estás asumiendo es que la democracia consiste en elegir por mayoría a un tirano. Y no. La democracia, por lo menos la democracia liberal, no consiste en eso. Por mayoría elegimos al poder legislativo. Bueno, y los sistemas presidencialistas también eligen al ejecutivo, es decir, al presidente directamente. Pero es que ambos están sometidos a la Constitución, están sometidos a las leyes, están sometidos a las agencias reguladoras, están sometidos naturalmente a la opinión pública. Luego ese poder central también, ese presidente o ese parlamento está compensado por el poder regional y por el poder municipal, que también se elige por mayoría. Es decir, que el presidente o el primer ministro no tiene el poder absoluto ni debería tenerlo bajo ningún concepto. Si un presidente, por seguir con el ejemplo que nos has puesto, si un presidente elegido por mayoría llega al Palacio Presidencial y decide que va a encarcelar, no lo sé, a todos los homosexuales del país, primero se encontrará con una ley que se lo impide, además una ley de rango superior, superiorísimo, como es la Constitución. Eso de entrada. Luego con que el Parlamento, que no, un presidente puede ser que tenga el Parlamento en contra o que disponga de una mayoría en el Parlamento, pero que, en fin, que haya un montón de diputados que no estén con él. Ven que como mínimo que le afean la conducta cuando no directamente se lo paran. Y luego se va a encontrar, por supuesto, con que la prensa y la opinión pública ponen el grito en el cielo, se manifiestan en la calle y hacen todo lo posible para que un disparate como ese no se convierta en ley. Es decir, que si decide llevarlo a término por decreto, pues tendrá que actuar entonces el Poder Judicial para destituir a ese presidente o a ese primer ministro. Pero es que antes de que llegue eso, tendrá que ver cómo muchas regiones y municipios se le declaran en rebeldía. Así que, sinceramente, te lo digo, Mariano, yo aquí no veo mucho debate. La democracia, o al menos la de tipo liberal, no consiste bajo ningún concepto en la elección de un tirano todopoderoso, sino en escoger a un presidente o unos representantes, temporalmente, por supuesto, que están sometidos a la ley y que si quieren cambiarla tienen que hacerlo también por mayoría. Y por supuesto, no lo van a cambiar si intuyen que hay mucho, que no hay demasiado consentimiento de que los políticos pasen en las democracias, pasen mucho tiempo mirando encuestas. En el caso de que quieran cambiar la Constitución, esa mayoría es realmente amplia. En el caso español, pues como bien sabes, 3/5 partes de las cámaras y tienen que volverla a someter a referéndum. Vamos, que cambiar la Constitución en España es fastidiado, pero no solo en España, en casi todos los países. Pero bueno, si pongamos por caso una sociedad ha enloquecido y lo que quiere es un tirano, porque consideran que es un tirano benévolo, que lo sabe todo y que es mejor que nadie y que, bueno, al que le facultan para cualquier desmán, pues ahí ya, sinceramente, Mariano, ya podemos hacer poco para librarnos de eso, bueno, salvo largarnos cuanto antes, además, de aquel lugar. Bien, vamos ahora con Diego, que es de Zaragoza, que nos habla del uso del catalán y de cómo está descendiendo su uso en las escuelas de Cataluña. Lo primero de todo, darte gracias por el programa y por haberme firmado el libro el otro día, me está encantando, por cierto. Y bueno, lo segundo, te adjunto aquí una noticia del diario.es que dice: el uso del catalán en las aulas de Cataluña se hunde entre los alumnos. Y viene a decir pues que está disminuyendo el uso del catalán tanto en el patio como incluso en el profesorado. Y yo quisiera hacer la reflexión de que, como tú muchas veces dices, estas cosas vienen de abajo arriba y no de arriba abajo, que es lo que está intentando imponer.
Y creo que hoy en día, con el tema de que estamos en un mundo más globalizado y el mundo hispano también está globalizado, con programas como el tuyo, por ejemplo, yo creo que el catalán, aunque a mí me gusta y es una lengua que entiendo y la he escuchado de crío y tal, y es bonita, claro que sí, pero es que los hechos son que el español es una lengua que hablan 500 millones de personas y te va a permitir muchísima más oferta de contenido. Entonces, a medio y largo plazo no tiene nada que hacer. En fin, oye, ahí te lo dejo y para que lo comentemos como lo comentes y bueno, sin más. Venga, un saludo, hasta luego. Pues mira, Diego, acabo de leer la noticia y sí, efectivamente, llama la atención así de primeras cuando lo ves, ¿no? Pero luego no sorprende tanto. Si lo piensas dos veces, claro. Los datos se extraen de un informe que se realiza periódicamente en Cataluña sobre el uso del catalán dentro de las escuelas. Según el informe, en el año 2006, el 56% del alumnado se dirigía siempre o casi siempre en catalán al profesorado. Ese porcentaje, insisto, 2006, hace 15 años, ha bajado hasta el 39% en 2021. Es una bajada considerable, cerca casi de casi 20 puntos. Bien, la interacción entre alumnos, lo que hablan entre ellos, en 2006 era siempre o casi siempre en catalán en el 67% de los casos. Bien, ha bajado todavía más, al 21%. Eso se ha desplomado. Otro de los datos que se desprende de este informe es que los profesores se dirigían al grupo en clases siempre o casi siempre en catalán en el 63% de los casos en 2006. Ahora es el 61%, y apenas ahí se ha mantenido, la verdad. Bueno, el 61% en 2013 y ahora es el 46%. Ahí también ha caído, como podemos ver, casi 20 puntos. Al final el profesor lo que quiere es hacerse entender y si ve que no va por una lengua, pues emplea la otra. En fin, esto nos viene a decir dos cosas. La primera es que en las escuelas catalanas los alumnos ignoran bastante lo de la inmersión lingüística, por la vía de los hechos, de nuevo. Es decir, la inmersión lingüística es el empleo exclusivo del catalán en la enseñanza, dejando el castellano como una mera asignatura. Bien, esto enlaza con la primera de las notas de voz del programa de hoy, la que nos ha enviado Víctor. En fin, ya pueden decir los profesores lo que quieran, que al final los alumnos también hacen lo que quieren. La segunda es que efectivamente, como bien apuntas, Diego, el castellano es una lengua global y concretamente en Cataluña pues hace las veces de lengua franca. Los colegios e institutos en España están llenos de niños extranjeros. Esto no os descubro nada. Algo que no sucedía, por ejemplo, cuando yo era niño. No hay más que ir a un colegio público del centro de Madrid, o de Barcelona, o de Valencia, o de Bilbao, o de cualquier ciudad, y ver que aquello parece Naciones Unidas. En mi barrio, yo los veo salir del colegio, y en fin, lo que me costaría muchas veces es encontrar un español nativo. El resto son todos españoles porque están nacidos aquí, pero digo de padres españoles. De padres madrileños ya directamente ni me lo planteo, ¿no? Pero cuando en este mismo barrio que nació mi padre, pues seguramente en su época todos eran de aquí, ¿no? Para que se vea la cosa cómo ha cambiado en los últimos 70 años. Pero esa es la realidad. Y eso tiene consecuencias. Es decir, hay muchos niños de diferentes procedencias lingüísticas que emplean el castellano como lengua franca. El hijo de unos marroquíes y el de unos rumanos pues seguramente hablan en castellano entre ellos. Luego, habida cuenta de que las principales comunidades de inmigrantes en España provienen de Hispanoamérica, colombianos, ecuatorianos, hondureños, etcétera, pues con más razón todavía. El empleo del castellano ha aumentado. Luego, súmale a eso que los niños de 10, de 12, de 14 años se nutren básicamente de contenido en Internet, no ven la televisión. Y ellos eligen lo que quieren ver. No es como hace 30 años, ¿no? Que ponían el horario infantil y entonces pues ahí en Cataluña les ponían el Bola de Aragón, que lo llamaban allí bola de Drac, creo recordar, y ya está. Y pues se veían el Bola de Drac y ahí todavía la administración podía hacer algo. No haya más que colocarles dibujos animados a través de TV3 y ya está. Bien, ahora ese niño pues se busca su propio entretenimiento. ¿Y qué entretenimiento tiene? Directos en Twitch, vídeos de YouTube, videojuegos en línea, etcétera. Y ahí lo que encuentran, o esa comunicación la encuentran en lengua castellana. Y ahí la verdad es que el gobierno poco puede hacer. Porque es que es algo muy ascendente. Los streamers populares entre los niños emplean la lengua con la que más espectadores tienen, la que más gente entiende, ¿no? Y esa en España es el castellano. Como he dicho muchas veces, lo he dicho 1000 veces aquí, una lengua no deja de ser un código con el que se pueden abrir puertas.
Yo estoy utilizando la lengua castellana porque es la que yo manejo bien y la que todos vosotros entendéis, por ninguna otra razón. Si yo manejase bien el suajili y la audiencia entendiese el suajili, pues estaría utilizando el suajili, pero no es el caso. Hay códigos con los que abres muy pocas puertas y códigos con los que abres muchas puertas. Con el castellano abres muchísimas y esa es la razón por la cual lo empleamos. Pero vamos, no creo sinceramente que peligre el catalán, que bueno, aparte de sonar precioso ese idioma, es una lengua con una base de hablantes muy grande. Ya la quisiera, por ejemplo, el vasco, tener la misma base de hablantes nativos que tiene el catalán. Y bueno, y que sigue siendo además de muchísima utilidad en Cataluña. Caray, si yo viviese allí, trataría de terminar de aprenderlo porque una parte ya la sé y además porque me permitiría comunicarme con mucha más gente, es decir, me abriría puertas que de otra manera no podría abrir. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Mario, que es de Colombia y que nos habla del sistema métrico, las peculiaridades del sistema métrico en su país. Buenos días, Fernando. El día de hoy te traigo una curiosidad sobre las medidas en Colombia, y es que aquí está parcialmente adoptado el sistema internacional de medidas y muchas cosas se comparten con el sistema imperial. No sé si sea por que muchos productos llegan de Estados Unidos o más bien por la cercanía cultural con el imperio, por así llamarlo de una forma peyorativa, a Estados Unidos. Las relaciones son las siguientes. Por ejemplo, en el mundo de la construcción, las actividades se pagan sobre sistema internacional de medidas, es decir, metro cuadrado, metro cúbico, metro lineal. Pero los insumos, muchos de ellos vienen en presentaciones imperiales, por así decirlo. Es decir, la tubería y las varillas, el diámetro y el espesor del acero se presenta en pulgadas y fracción de pulgadas, es decir, una pulgada, media pulgada, un cuarto de pulgada, un octavo, 1/16, y creo que en acero el más pequeño es 1/24 pulgadas. Luego tenemos que los aceites, pinturas y aditivos para el tema de las obras, igual que el combustible, tanto en las obras como fuera de ellas, se tranza en galones, en medio galón, o hacia arriba la presentación que le sigue sería un cuñete o una tina. La verdad no sé cuánto tiene la tina, pero creo que serán como unos 20 galones más o menos. Aquí en peso, tanto en obra como, porque algunas puntillas sí que las venden por libras, tanto en obra como fuera de ella, tenemos una libra nacional, por así decirlo, tal vez a la libra en transporte de Hispanoamérica igual, que es de 500 gramos. No es una libra americana, que es de 400 y algo de gramos, sino que es de 500, es decir, con 2 libras en el supermercado te haces 1 kilo en vez de 800 y punta de gramos. Hay dos relaciones simpáticas para mí, y es, por ejemplo, en la obra está el concreto, cuya presión, pues, una puede calcularlas en megapascales, pero muchas especificaciones la piden en PSI, que es pound per square inches. Me imagino que la medida internacional será megapascal o Torricelli, que la verdad creo que esa medida cae en desuso, o atmósfera de presión. Pero para mí la que sería la palma es la temperatura o la energía calórica, por ejemplo. Aquí para los refrigeradores y los aire acondicionados, la capacidad de enfriamiento es en BTU sobre hora, British Thermic Unit, mientras que la temperatura que te pone en la calle, y tanto en el termostato de la casa como en el del refrigerador, está en grados centígrados. Bueno, Fernando, creo que ese es todo el comentario por hoy y te agradezco por la contrahistoria. Saludos, Alberto Garín.
Pues mira, Mario, ya por pura curiosidad he ido a consultar cuándo se adoptó el sistema métrico decimal en Colombia y fue hace mucho tiempo, más de un siglo, en el año 1905. El país desde entonces está, en principio, oficialmente metrificado y en la práctica lo está casi totalmente, salvo en algunas cosas como la libra, que efectivamente en Colombia son 500 gramos, como la libra francesa, que se fijó en 500 gramos en tiempos de Napoleón, o el galón, que nos has comentado, que también se emplea en el galón americano, que se emplea en otros países de Hispanoamérica, como la República Dominicana, Guatemala también lo utilizan, en Honduras, y eso es por influencia directa de los Estados Unidos, claro está. El sistema métrico decimal es el más común en todo el mundo, bueno, con la excepción de Estados Unidos, donde emplean su propio sistema de medidas, basadas estas medidas no son las mismas, están basadas en el sistema imperial británico, pero no son iguales porque el sistema imperial británico no se estandarizó hasta 1825, cuando Estados Unidos pues ya llevaba, pues eso, medio siglo independizada, por lo tanto allí no les afectó directamente, pero claro, el origen de sus medidas sí son las del sistema imperial británico. Pero vamos, en el resto del mundo, aunque estemos completamente metrificados, caso de España, por ejemplo, hay muchas medidas en las que seguimos empleando otras unidades. La pulgada, por ejemplo, se emplea muchísimo. Se sigue empleando para las pantallas y los televisores. Nadie dice que tiene un televisor de 127 centímetros, sino de 50 pulgadas. Si yo te digo, no, me he comprado un televisor de 127 centímetros, pues te mirarían, arquearían las cejas diciendo, ¿de cuánto te lo has comprado? No sabrían si es pequeño o grande. Tendrían que empezar a pensar, ¿no? Y ponerlo en diagonal. Pero en cambio dices, me he comprado un televisor de 50 pulgadas y saben cómo es de grande, ¿no? También empleamos las pulgadas para referirnos, por ejemplo, al tornillo de los trípodes. Cualquier aficionado a la fotografía se refiere a esos tornillos como de 1/4 de pulgada. Es lo primero que preguntas, ¿no? ¿Qué rosca lleva? De 1/4. De 1/4 significa de 1/4 de pulgada, por la otra es de 3/8. De nuevo, también de pulgada. Eso lo sabe cualquier aficionado a fotografía. O estas cámaras compactas que tienen mucha calidad, las mejores, que llevan un sensor de pulgada. Y hablamos de sensor de pulgada. Curiosamente, el paso universal lo tenemos en 35 milímetros, sistema métrico, pero estas cámaras más pequeñas llevan sensor de pulgada. De nuevo, lo estamos empleando. Ojo, y los sensores de pulgada son de hace poco tiempo, ahora 10 o 12 años, ¿no? Luego, la presión de los neumáticos, por ejemplo, a menudo también la medimos en PSI. Yo cuando inflo las ruedas de mi bicicleta, miro el PSI. Le tengo puesto en el inflador. Me compré un inflador de esos con compresorcito pequeño para no tener que estar bombeando y lo tengo puesto en PSI. PSI significa pounds per square inch, es decir, libras por pulgada cuadrada. Los metales preciosos también se miden en todo el mundo, no en sistema decimal, se miden en onzas. El oro, la plata, en onzas Troya, exactamente. El oro, la plata no se venden en gramos, en kilos. Una onza Troy son 31,1 gramos. Vamos, que como ves es bastante normal, no es una cosa de Colombia, que se utilicen otras unidades en todas partes para ciertos elementos o técnicos o de cosas muy concretas, como por ejemplo lo que te he dicho de las pulgadas de las pantallas. Bien, queridos, pues hasta aquí ha llegado la contrarréplica de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y os emplazo a que regreséis por aquí mañana.